Ya, creo que sí, ya. Ajá, ¿Cuál es la sí. pregunta? ¿Que no La tiene pre- los ítems? Ajá, sí, este artículo no tiene las preguntas, no contiene las preguntas, pero tengo otro artículo donde sí se muestran las preguntas, le había mencionado, y este de aquí, su título es, por ejemplo, Adaptación transcultural de una escala sobre conocimientos y actitudes de métodos anticonceptivos en adolescentes del contexto cultural peruano al colombiano. O sea, este artículo está adaptado para el colombiano, pero es de contexto cultural peruano. ¿De qué año es el artículo? Este artículo es del... Ay, no me sale. Es que como ya se ha descargado en PDF, no me sale esa información. Ah, pero ¿Lo puedes compartir ahí en pantalla? sí, claro. A ver, Ya, compártelo, por ahora. favor. Porque por lo que me dices parece bueno, pero quiero ver un poquito algunos detalles más. Este proceso de búsqueda de artículos para encontrar los instrumentos nos ayuda luego para poder hacer los objetivos que habíamos conversado en la sesión anterior. A ver, baja, por favor. ¿Sí se logra ver? Sí se logra ver, sí se Ya, logra ver. ahora lo... Baja un poquito. ¿Desea en el resumen o en las preguntas? A ver, agranda y lee el resumen, por favor. Ok. Actualmente la educación sexual y reproductiva continúa siendo un tabú para algunas familias, lo que ha relegado a los colegios la responsabilidad de la formación integral de sexualidad. Esta formación incluye el componente de planificación familiar, el cual debe ser abordado oportunamente teniendo en cuenta que en Colombia el inicio de las relaciones sexuales ocurre entre los 14 y 15 años aproximadamente. Una medición objetiva sobre deficiencia en cuanto a educación sexual y reproductiva de los adolescentes es posible obtenerse por medio de las escalas con adecuadas características psicométricas. Por lo tanto, el objetivo de ese artículo de investigación fue adaptar culturalmente una escala peruana validada con conocimientos y actitudes sobre métodos anticonceptivos en adolescentes. La Hay un detalle. Sí. Ojo, dice, el objetivo de este estudio de investigación fue adaptar culturalmente una escala peruana. ¿Sabes qué sería lo mejor, Elian? Que Sí. dentro del artículo busques cuál es ese nombre de la escala peruana que los Ya. colombianos quisieron adaptarlo. Por ejemplo, vamos a imaginar que se llama escala peruana ABC. Entonces tú te vayas a tu Google académico y busques esa escala peruana ABC. Eso sería lo ideal. Ok. Sí, si gustas, bueno, esa búsqueda no la vas a hacer ahorita, evidentemente. Claro. Si gustas en los días, me puedes escribir un correo, me mandas el artículo y yo le doy una revisada y respondo a tus dudas. Entonces, este artículo te lo envío. No, el artículo peruano que llegues a encontrar que hace Dentro de eso. mención. Ajá. Exacto. Ya. Ujú. Está ¿Ya? bien. Ya. Muy Entonces, bien. pero sí, la fecha está aquí justito. La de recepción y la de aprobación. Es 21 que, y nuevamente, 22. es que no, bueno, qué bueno que lo encontraste, pero ese artículo colombiano no nos va a servir tanto, sino que nos va a servir solo para dar con las pistas del peruano. La Ya, fecha que nos importa es la del peruano, no la del ojo. colombiano. Está bien, está bien. ¿Ya? Ya, listo. Ya, Genial. profesor. Muy bien, gracias Elian por tu intervención. Ahora sí, en el tiempo que falta, voy a entrar a nuestro tema que corresponde ahora en esta tercera sesión. Voy a mostrar pantalla porque nuevamente va a haber una pequeña actividad para la siguiente semana, pero yo estoy segura que la van a poder cumplir, así como han venido cumpliendo las actividades que hasta ahora se ha dejado. Lo bueno es que ustedes están en equipo y eso favorece. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver qué está pasando en las diapositivas? No, no pasa, profesor. ¿No? Está en el título nomás. A ver, otra vez Ahora, entonces. ahora sí, en introducción. Otra vez, mejor. Mejor me aseguro y comparto pantalla entera. ¿Se ve? ¿Estoy pasando? Sí, profesor. Sí, genial. Muy bien, estamos en la tercera semana, tercera sesión, y ahora vemos lo que es el marco teórico, otro elemento importante en toda investigación, en toda tesis.
El objetivo, al terminar la sesión, el estudiante aprende a elaborar el contenido para su marco teórico en función de las variables que trabajen. Tenemos 3 grupos, 2 grupos están trabajando con una variable y un grupo está trabajando con 2 variables. Por ende, el grupo que está trabajando con 2 variables tiene que buscar 2 marcos teóricos. Hasta ahora, recapitulando un poquito lo avanzado, en una primera semana hemos hablado del planteamiento del problema, ¿verdad? Hemos visto justamente lo que acababa de decirle hace unos minutos a su compañero. El planteamiento del problema es una sección importante porque respalda toda decisión. Desde por qué elegí una variable, por qué elegí la otra, debe haber estadísticas que nos muestren el estado actual de esa variable, por qué elegí la muestra, tiene que haber un fundamento que respalde por qué esa muestra, ¿no? Y es todo lo que se debe redactar de forma general, a nivel mundial, latino, peruano, con muchas estadísticas, con números y con citas. La elección del instrumento, lo acabamos de ver hace un ratito, es fundamental porque del instrumento tiene que ser un instrumento actualizado del 2018 en adelante, no más de 5 años, que salga de un artículo, de preferencia que haya sido adaptado o construido en contexto peruano, que nos diga algunas de sus propiedades psicométricas o sus características, de lo cual también ya vamos a hablar más adelante, que nos especifique los ítems, que podamos saber las dimensiones, que podamos saber el puntaje, ¿no? Cuáles son las alternativas que tiene. Y si en algún momento no encontramos esta información, es una práctica normal, no se vayan a asustar, es normal escribirle a los autores y pedirle información porque ellos se ven beneficiosos. Cuando encontramos el instrumento, encontramos las dimensiones y esas dimensiones nos sirven para hacer las preguntas y los objetivos de investigación. Yo les voy a pedir que para la siguiente semana, para la siguiente sesión, ¿no? Ya que todos los grupos ya tienen sus instrumentos, elaboren y redacten las preguntas y los objetivos. Tienen un modelo en la diapositiva de la semana 2. Acuérdense que yo puse algunos modelos, algunos ejemplos. Guíense y van a redactar. Anótenlo, por favor. Primera actividad, traer para la siguiente sesión de forma escrita en un Word, que ustedes compartirán pantalla así como ahora, la pregunta general, las preguntas específicas, el objetivo general, los objetivos específicos. Anota ahí, guiarme del modelo de la segunda clase. Y la justificación, habíamos dicho que es la parte importante del estudio, ¿no? La justificación, o también llamada importancia, nos hace caer en la cuenta de lo relevante que es el estudio. Es la sección marketera, ¿no? Es la sección en la que promocionamos nuestra investigación. También traer para la siguiente sesión la justificación escrita. Es algo breve la justificación, un párrafo, ¿bien? Así que preguntas, objetivo, justificación. Aquí, tanto justificación teórica, ¿ya? La justificación teórica y la justificación práctica. Bien, igual aquí, preguntas generales y las preguntas específicas. Los objetivos también generales y los objetivos específicos. Todo esto para la cuarta sesión, ¿ya? Y lo vamos a revisar conmigo así, grupo a grupo. Muy bien, entramos entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es el marco teórico. Uno de los apartados importantes en un marco teórico son los antecedentes. El antecedente es una investigación empírica realizada anteriormente por otros investigadores con la misma variable o las mismas variables y tanto de corte pueden ser nacionales, o sea, realizados en Perú, como que internacionales. Tiene estos elementos. Esto es un ejemplo. Miren, este aquí es un ejemplo, si es que no se nota. Esto es un ejemplo de un antecedente como para que ustedes se guíen y lo redacten similar. Y tiene estos elementos. Un buen antecedente tiene apellido paterno del autor, año, procedencia, que se menciona la ciudad del país, el objetivo título, la muestra, el instrumento método y los resultados más importantes de forma cuantitativa. Veamos aquí cómo en este párrafo, todo se redacta por párrafo, están los elementos mencionados. Yepes vendría a ser el apellido paterno del autor, 2011 vendría a ser el año. En una investigación realizada en Asunción, ¿no? Procedencia, podría poner ahí Asunción-Paraguay, por si alguien no supiera, también se puede poner.
tuvo como objetivo describir la comprensión lectora por medio de personajes literarios en niños de nivel primario. Ahí está el objetivo, que de alguna otra forma es el título a la vez. Trabajó con una muestra de 268 alumnos de primero de primaria de colegios estatales y particulares, ahí está la muestra, en una investigación descriptiva, ahí está el método también, a quienes les aplicó la escala de comprensión lectora ECLE, ahí está el instrumento, encontrando como resultados que, y todo esto de rojo, son los resultados. Y están dados de forma cuantitativa. ¿A qué se refiere de forma cuantitativa? Con estos valores de aquí. Este es el p-valor, esta es la media de un grupo, otra media, otra media, otra media. Este punto es lo más extenso, ¿no? Se sugiere que los resultados sea un poquito más que lo demás. Miren, si se ha dado cuenta que es una palabra, una palabra, una palabra, dos líneas, pero aquí por lo menos los resultados se sugiere que sea más de 5 líneas, ¿no? Como para que saquemos lo sustancioso. Es recomendable, ¿no? Se recomiendan de 3 a 4 antecedentes, tanto nacionales como tanto internacionales. Entonces, ¿para qué sirven los antecedentes? Para saber qué es lo que se ha estudiado anteriormente y tener una serie, un conjunto de estudios lo más actual posible. Hoy estamos 2023, entonces no más de 5 años, nuevamente, ¿no? Desde el 2018 para adelante. Ahora, si pueden traer estudios del 2022, del 2021, genial. Mientras sean mucho más recientes, mejor. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda de los antecedentes? Lo que es un antecedente, por qué es importante, cómo se redacta, los elementos. ¿Queda claro? Sí, maestra, sí está claro. Gracias, gracias. Seguimos, otra parte. El marco teórico en sí. El marco teórico es una sección justamente, recordemos que una función importante del marco teórico es explicar. Bien, el marco teórico explica a la variable. Entonces, algunos componentes importantes que debe tener el marco teórico, por ejemplo, son conceptos o definiciones. Hay un grupo por ahí que está trabajando con la variable de presión. Entonces, va a presentar cuáles son los conceptos y definiciones de depresión de distintos autores. De repente, la que maneja el autor A, luego la del autor B, luego la del autor C, que sean las más conocidas, ¿ya? No vayan a poner cualquier definición, poner por poner. Y de todas esas definiciones luego van a aclarar, ¿no? Por ejemplo, según fulanito de tal, la depresión es bla, 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 bla. Por otro lado, menganito menciona que bla, 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 bla. Así también otra definición importante es la de sutanito, quien menciona que ta, 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 ta. ¿Bien? Obviamente con su cita, ¿no? De repente este es del 2018, este es del 2010, ¿no? Este es del 2012. El marco teórico es normal, sería ideal información de los 5 años, pero sí se permite información, vamos a ponerle así, algo antigua. ¿Por qué? Porque hay teorías que por más que hayan pasado los años, siguen vigentes. Les pongo un ejemplo. La teoría de la gravedad de Isaac Newton, que fue descubierta o propuesta por él hace muchos años atrás, todavía es vigente, ¿no? Yo cojo algo, lo suelto y cae hacia abajo, hacia el piso, hacia la tierra, ¿no? Entonces, es una teoría que por más que hayan pasado los años, sigue viva. Justamente esa es la intención del marco teórico. El marco teórico existen muchas teorías sobre el tema, ¿bien? El grupo va a identificarse con una teoría. Ahora, ¿cuál es lo recomendable? Que hagan varias búsquedas de teoría, pero sobre todo que sea la teoría con la que está vinculada su instrumento de medición. Acuérdense que ustedes tienen ya en su poder su artículo de su test, ¿bien?
¿Tienen un test o tienen 2 tests? Entonces, por ejemplo, el grupo que está trabajando, nuevamente, depresión, que es una variable bastante conocida. Bien, hay un test que mide depresión, pero todo test siempre tiene un marco teórico, una teoría que lo sustenta. Entonces, el grupo tiene que revisar cuál es esa teoría, ¿bien? ¿Cuál es esa teoría en la que está basada su test? ¿Cómo van a tener que leer su artículo? Bien, van a tener que leer su artículo en la parte de introducción. Ustedes saben que todos sus artículos empiezan con texto, ¿no? Lean toda esa primera parte, identifiquen cuál es la teoría y aquí, ¿se acuerdan que les decía que pueden poner conceptos de varios autores? Van a encontrar que en este mismo artículo hay muchos conceptos. La idea no es que ustedes copien y peguen, ¿no? Sino que la idea es que parafraseen, que resuman, que puedan de repente explicarlo de una forma más sencilla, distintas definiciones y especificar. Por ejemplo, vamos a imaginar que esta teoría trabajó con la definición de Beck, ¿bien? Del año 2018, bien, ya voy a imaginarme. Entonces, ustedes pueden decir, hay un autor B que habla de depresión, hay un autor C que habla de depresión. No obstante, para fines de este estudio, se trabajará con la definición de Beck, quien en el 2018 planteó que la depresión es tal. ¿Por qué asumo esta definición como principal? Porque está vinculada a la de mi test. ¿Bien? Ese es el vínculo que tiene que ver. O sea, ustedes, nuevamente, recapitulando y resumiendo, en el artículo que han encontrado de su test, van a buscar cuál es la teoría que la fundamenta. Y esa teoría va a ser la que va a ser la principal en cuántos son los conceptos y también para estos otros puntos, factores que determinan o determinantes en la variable, o sea, van a explicar. ¿Se acuerdan que les decía que un marco teórico lo que hace es explicar? ¿Bien? Entonces, aquí van a dar un poco de detalle de qué es la depresión, qué otros elementos participan en la depresión. ¿Bien? También es cierto que en la depresión o la autoestima o cualquier otra variable hay muchos enfoques o modelos teóricos. Se puede hablar también de distintos modelos, pero vamos a mencionar solamente, ¿no? El modelo A, modelo B, ¿no? Pero finalmente el modelo que usaremos será el de la teoría que están usando. ¿Bien? Y ahí es donde ya luego se entra a definir la teoría del test, la teoría ya plena, ¿no? La teoría precisa. Para que se me entienda mejor, voy a poner un ejemplo. Voy a salirme de aquí, ¿ya? Voy a dejarlo ahí, voy a abrir un Word y les voy a hacer un pequeño ejemplito, más o menos cómo sería la redacción. Voy a imaginar que mi variable es amor, ¿ya? El amor. Entonces yo tengo que redactar marco teórico. El marco teórico. Entonces, vamos a imaginar que este es el punto 1, ¿no? Entonces, empiezo aquí, por ejemplo, con definiciones. Entonces, voy a imaginar que para esto encontré un test del amor que es del autor Robert Stenberg. ¿Ya? Él plantea su teoría que se llama teoría triangular del amor, ¿bien? La cual está compuesta por 3 elementos: intimidad, pasión y compromiso. ¿Bien? Este test tiene 20 ítems y por ende 3 dimensiones. Ojo, toda esta información yo la saco del artículo del test. Ya está. Entonces, primero, paso número 1, ustedes tienen que revisar el artículo. Paso 1, revisar y leer bien el artículo del test
para que se identifiquen con la teoría del instrumento. En este caso, la teoría de mi instrumento es esta de acá. ¿Bien? Luego, entonces, como ya tengo la teoría, ahora ya puedo hacer el marco teórico. Y empiezo aquí con la parte de definiciones, ¿no? Por ejemplo, puedo poner, según... y este es mi autor. Aquí está. Este es mi autor. Ya. Por ejemplo, puedo poner aquí, según Lee, 2018, el amor es, ese es otro autor, ¿ya? Que no es el principal, pero ¿por qué estoy empezando? Para tener una variedad de definiciones. Algo breve, unas 3, 4 líneas nada más, ¿no? Algo así, ya. Por otro lado, me estoy inventando obviamente, ¿no? Sánchez, 2019, menciona que el amor, otro párrafo. Hasta ahí son 2 definiciones de las más usadas, ¿no? De los autores de repente más conocidos en temas del amor. Y miren ahora, no obstante, para fines de la presente investigación, se hará uso de la definición de ahí viene mi autor principal. Acuérdense solamente apellido. Stenberg, pones el año, vamos a imaginar que es este, quien reconoce al amor como, y ahí pongo la definición de este autor. ¿Bien? A eso me refería. En que es importante tener una variedad de definiciones de las más conocidas o populares o de los autores más reconocidos, pero enfatizar cuál es la que vamos a trabajar que va acorde a la teoría de mi artículo. ¿Bien? Eso en cuanto a definiciones. Luego, ¿qué más decía aquí? Factores determinantes en la variable. ¿Ya? Entonces, aquí, ahí mismo, ¿no? Hasta ahí, estos son más o menos unas 5 líneas. Acá también, unas 5 líneas. Una prox, ya es una prox, no es algo rígido, ¿ah? O sea, para dar a entender que es algo corto. Puedo poner un punto aparte. Bien, para este autor, si quieres enfatizo otra vez, Stenberg, el año, para este autor, el amor está compuesto de 3 dimensiones. La intimidad, la cual es, y ahí viene una explicación, la definición. Por otro lado, la pasión, que hace referencia a, y así también el compromiso y una breve definición. Entonces, esto también, este párrafo, algo de 5 a 10 líneas. Esto me ayuda un poquitito a explayarme en la idea. ¿Ya? Entonces, esta es una primera parte, definiciones. ¿Ya? Bien, aquí es la otra de los factores. Nótese que ya no estoy poniendo el subtítulo de definiciones. O sea, alguien me podría decir, profesora, pero aquí, ¿por qué no pone, por ejemplo, factores? ¿No? Factores. No, a veces los subtítulos no son necesarios. El hecho de que yo esté profundizando aquí para continuar con esta definición, al lector ya le da a entender, más aún lo que he dicho, que se hará uso, ¿no?, de esta definición, ya estoy dándole a entender que al hablar tanto de Stenberg y al hablar poco de los otros autores, queda clarísimo pues que la teoría de Stenberg es justamente la que más me va a servir, ¿no? Ya. Luego, enfoques o modelos teóricos. Eso sí, ese sí es un apartado importante. Por ejemplo, si este es 1.1 definiciones, es aquí 1.2. Enfoques o modelos teóricos.
Entonces, explico. La variable amor es una de las variables psicológicas más estudiadas en los últimos años. ¿No? Obviamente con una cita, ¿no? Voy a poner una cita. Frente a ella, son muchas las teorías o modelos que han querido explicarla. A continuación, se presentan algunas teorías más relevantes. Ya está. Y aquí puedo hablar, por ejemplo, teoría de fulanito de tal, ¿no? O sea, teoría, por ejemplo, vamos a imaginar que uno se llama teoría del amor, teoría del pentagrama del amor, que fue escrita por Morales en tal año, 2005. Me estoy inventando, ¿ya? Esto es un invento. Y explicas tu teoría. Explicas de qué trata, ¿no? ¿Ya? Aquí por lo menos se sugieren unas 10 líneas. Luego, lo mismo haces de otra teoría más. Teoría B. A veces las teorías vienen con nombre, como esta, por ejemplo, vino con nombre, pero a veces hay teorías que no siempre tienen nombre, tienen autores. Por ejemplo, teoría de Erich Fromm. Teoría del amor de Erich Fromm. Y pone solamente ya el año, ¿no? Vamos a imaginar 1980. O sea, repito, a veces hay teorías que tienen nombre propio y pones el autor afuera, o a veces hay teorías que llaman por el nombre y apellido del autor, ¿no? Igualmente, unas 10 líneas, unas 2 teorías y terminas con tu, acá. A pesar de que las 2 teorías anteriores son conocidas y muy usadas en varios estudios, no obstante, para la presente investigación se hará uso de la teoría de Robert, o la teoría de Sternberg, ¿no? Para solamente poner apellido, Sternberg, el año. Entonces ahí es donde pones ahora C, ¿no? Teoría triangular del amor, Sternberg, el año. Y acá sí, ya te explayas un poco más de 10 líneas, ya que es tu teoría principal. Y justamente esto ya es lo de aquí. Teoría del test que se usará, esta ya es la 4ª parte. ¿No? Entonces, esta fue la explicación de distintos modelos o teorías y tú cierras con tu teoría, ¿no? Donde por lo menos, pues, acá puede ser hasta media hoja, dependiendo. Hay revistas y hay universidades que piden una hoja, hay otras a veces que piden 2 hojas, ¿no? Nosotros vamos a explicarlo en una hoja, ¿ya? Ni tan poco ni tan mucho. Entonces, un poquito más para que se note la diferencia. Hasta que esto es lo que el grupo tendría que hacer y presentar para la siguiente sesión. ¿Hasta aquí se entendió la actividad? Un poquito quería empezar por aquí para darme el tiempo necesario. ¿Se entendió los apartados? ¿Queda claro alguna pregunta, por favor? Esto se lo voy a pasar a la doctora Marilis para que ella se lo pueda pasar también a ustedes. ¿Todo bien hasta aquí? Voy a irlo guardando. Sí, si alguien está alzando la manito, puede tomar el micro y preguntar de frente, por favor, ya que no estoy viendo la pantalla principal. Disculpa, acerca de los trabajos, bueno, personalmente, considero que vamos a tratar de cumplir todo.
Sin embargo, como estamos en semanas de exámenes, lunes empieza, martes tenemos 2, miércoles también, jueves también tenemos 2. Provecho. Y, o sea, toda la semana vamos a estar bien ocupados. O sea, Pero no sí hay problema, creo. miren. No hay problema, no hay problema. Esto, por si acaso, no es que conmigo vayan a jalar, que yo los vaya a desaprobar, no, no, no. Este es un taller en el que ustedes se han metido totalmente voluntarios. Yo sé que hasta ahorita ustedes me han demostrado ser muy responsable y te agradezco por decirme que van a tener una semana de exámenes. Yo no tengo problema que ustedes conversen con la doctora Amarilis y de repente veamos las fechas que nos restan o que traigan lo poco que puedan, no hay problema, ¿no? Que traigan lo poco que puedan. Siempre para investigación siempre nos va a faltar tiempo, así que tranquilo, así me traigan una línea, 2 líneas o de repente nada, yo creo que igual lo que los otros grupos traigan va a servir de modelo de referencia. Bien, así que gracias por decírmelo, Bella, y lo voy a tomar en cuenta. Bien, doctora, muchas gracias. Pero sí se entendió, ¿verdad? Sí. Genial, genial. Sí, profesora. Genial, muy bien. Regreso entonces porque el tiempo es oro. Ya va quedando poquitos minutos para ir cerrando un poco el contenido. Entonces, como se dan cuenta, en el marco teórico se habla de los antecedentes que ya les mencioné, ¿verdad? Mínimo 3 internacionales, 3 nacionales. Las bases teóricas y científicas, ¿no? Donde se da la definición de las variables de estudio según varios estudios y siempre parafraseando. Desarrollo de las dimensiones según varios estudios y siempre parafraseando. De preferencia sustentarlo en base a una o más teorías. Por eso la necesidad de plantear más teorías. Definición de términos básicos. Conceptualizar a manera de glosario un promedio de 10 términos en base al estilo A. ¿A qué se refiere esto? Miren aquí. Esto de marco teórico, ojo, no solamente termina ahí, ¿eh? Esto de marco teórico, por ejemplo, antes vamos a imaginar que este es capítulo 2, ya voy a llamarlo así, teoría. Vamos a imaginar que mi variable sea el amor, como ya les había dicho. Y vamos a imaginar que este es capítulo 2, ¿no? Teoría. Entonces, la parte 1 sería los antecedentes. Aquí se divide en 1.1, antecedentes nacionales, 1.2, antecedentes internacionales. ¿No? Aquí sería donde cada grupo debería, ¿no?, traer, acá, redactar mínimo 3 antecedentes. Acá también redactar mínimo 3 antecedentes. ¿Ya? Hasta ahí entonces tenemos la primera parte, antecedentes, que ya les había explicado, nacionales e internacionales. Aquí tenemos marco teórico. De por sí, esta es la parte central. Pero hay un tercer punto, hay un punto 3, que se llama marco conceptual, el cual es este de aquí, esto que dice aquí en la diapositiva. Conceptualizar a manera de glosario un promedio de 10 términos. Por ejemplo, vamos a imaginar que mi tema de investigación o título, ¿ya?, que mi título de investigación sea el amor en estudiantes universitarios de Ucayali durante el 2023. Entonces, aquí hay varios términos, ¿no?, además de las dimensiones, ¿se acuerdan? Entonces, yo podría definir aquí, por ejemplo, amor, una definición de lo que es el amor, aquí la dimensión intimidad, aquí la otra definición compromiso, aquí la definición pasión, aquí, por ejemplo, también puedo definir a la muestra, universitarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien es cierto, acá dice un promedio de 10 términos, no siempre es algo obligatorio. Entonces, el objetivo, aquí vamos a poner, el objetivo de esta sección es que sirve como un glosario de términos
con sus respectivas citas, donde podemos encontrar las definiciones más claras y precisas. A veces el investigador se encuentra aquí con algunos términos que de repente necesita tener bien claro el concepto para entender el proceso de la investigación como tal. Entonces, todo esto viene a ser la sección de lo que es la teoría, ¿no? Antecedentes, lo voy a poner de rojito de repente para que se entienda bien. Antecedentes es un apartado, el otro apartado es marco teórico, y el otro apartado, que es el más grande, marco teórico, y el otro apartado, marco conceptual. Y esas son las razones. Ya para terminar, ¿por qué es importante todo esto? ¿Por qué el marco teórico se convierte? Y dicho sea de paso, entiendo el pedido de su compañera, porque hacer un marco teórico no es de un día para otro. Es más, una semana, que es lo que yo les estaría pidiendo, también es algo muy osado, porque para hacer marco teórico hay que leer, revisar, resumir, analizar, sintetizar, entender, porque no vamos a redactar algo que no entendemos, ¿no? Así que muchas veces, es más, si tuviéramos más tiempo, lástima que este curso solamente es de 8 clasecitas nada más, pero bueno, estamos tratando de ver cómo comprimimos, aunque sea de repente no para que ustedes terminen un proyecto como tal, pero sí para que tengan las nociones y cuando ya tengan tiempo más adelante, en marzo, abril, mayo, junio, etcétera, lo puedan hacer de forma ya calmada, ¿no? Y de repente presenten su artículo en algún fondo concursable. Es importante por estas 6 funciones. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Ahí viene la importancia de los antecedentes. Cuando revisan antecedentes, estudios anteriores, podemos tener una idea qué es lo que se ha hecho anteriormente y cómo lo han hecho. Punto 2. Orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. Ahí también en los antecedentes. Cuando ustedes revisen artículos, van a darse cuenta cómo hizo esta investigación, por ejemplo, la persona A. ¿Cómo hizo esta otra investigación la persona B? Y de repente cuando tú leas te dices, qué buena idea, no se me había ocurrido que una investigación se pueda hacer así. Entonces, de repente tú lo quieres adaptar también para tu propio estudio. Punto 3. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Es importante que cuando se haga marco teórico, en mi ejemplo, que es el amor, solo se hable del amor. Yo no tengo por qué hablar de depresión, yo no tengo por qué hablar de autoestima, yo no tengo que hablar de otro tema que no sea solo el amor, en mi ejemplo. Punto 4. Conduce al establecimiento de hipótesis y afirmaciones que más tarde habrá de someterse a prueba en la realidad. Esto quiere decir que cuando ustedes revisan marco teórico, estudian, leen, lo entienden, luego van a ser capaces de plantear buenas hipótesis. Por ejemplo, van a poder decir que quizás este componente del amor, intimidad, pasión y compromiso, que de repente el compromiso es un elemento que se presenta más en mujeres que en varones. Yo tengo la hipótesis de que va a haber más compromiso en mujeres que en varones. Claudia, ¿por qué dices eso? Porque he leído esta teoría, he leído esta otra, he leído este estudio, he leído este antecedente, y en muchos de ellos coincide que las mujeres tienen más niveles de compromiso que los varones. ¿Ves? Puedo plantear una hipótesis porque tengo dominio, tengo lectura, tengo conocimiento. 5. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Cuando ustedes lean y lean, se van a apasionar o se van a dar cuenta que no les gusta ese tema. Entonces, se van a orientar más por un contenido que por otro y van a descubrir qué realmente les gusta, qué realmente es lo que ustedes quieren profundizar. Y finalmente, provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Ya luego, cuando se hace la sección de discusión, van a tener suficiente conocimiento para poder sustentar por qué los resultados salieron así. Porque una pregunta muy frecuente que hace el jurado de una revista o de una sustentación o de cualquier estudio es ¿por qué? ¿A qué se debe que tus resultados salieron así? Explícame. Y ahí viene esa palabrita que tenemos que vincularla con una teoría, explicar. Toda teoría tiene por objetivo explicar por qué una conducta o un comportamiento se da de esta o de la otra forma. Bien, jóvenes, hasta aquí estoy terminando con esta actividad que ya les he adelantado, ¿no? Los equipos buscarán diferentes teorías sobre la variable que van a medir. De ellas deberán elegir solo una, que es la teoría que va vinculada a su artículo. Es importante que esta teoría sea la misma en la que se basa su instrumento. Es importante identificar el autor, el año y el nombre de la teoría de preferencia. Como les dije, a veces hay teorías que tienen nombres, a veces no, como teoría triangular del amor, ¿no?
sacar de ahí la definición de la variable. Paralelamente se revisará cada grupo también. Bueno, ya hemos revisado el planteamiento, el test, lo que les pedía, las preguntas, los objetivos y la justificación, ¿no? Es más, si ustedes gustan, también pueden enviármelo a mi correo, lo que tengan avanzado, para poder yo, si es que lo tienen antes de la siguiente clase, ¿no? Para yo irle dando una mirada, irle dando algunos comentarios, o quizás me pueden hacer alguna pregunta. Con confianza me pueden escribir a claudia.guevara.cordero@gmail.com. Regresando ya solo para terminar, no les robo más minutitos. Entonces, lo ideal sería, si este fuera la tarea, si este documento fuera la tarea, acuérdense que el capítulo primero era introducción, ¿no? Y yo les estaba pidiendo que también pongan aquí su pregunta. Yo sé que puede ser bastante, ¿sí? Yo sé que están ocupados, que están... Bueno, la vida universitaria es así, ¿no? Pregunta general, pero traigan lo que puedan, ¿ya? Es más, conversen con la doctora Marilis, de repente ella me haga algún petitorio de cambio de fecha, no sé, pero tenemos algunas fechas también que recuperar. Preguntas específicas. Por otro lado, el objetivo general, objetivos específicos. Al menos esta parte, de repente si no pueden marco teórico, por lo menos introducción, que es más chiquito. Y dentro tenemos la justificación teórica y la justificación práctica, ¿ya? Entonces, aquí les voy a poner, al menos para la siguiente sesión, traigan esta información que ya la tienen a la mano. Recuerden que preguntas y objetivos lo hacen solo con las dimensiones del test y guíense de la clase 2. Justificación, sí tienen que redactar ideas, pero es un breve párrafo de 4 líneas por cada una. Ya marco teórico, lo avanzan con calma, o al menos un poquito de lo que tengan para leer, o si no, más adelante me lo mandan a mi correo para ver cómo va. ¿Ya? Les estoy dando esa posibilidad. Hasta aquí, jóvenes, estamos llegando el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Doctora Marilis, le doy la palabra. Sí, gracias, estimada Claudia. Creo que ha quedado claro, salvo que algún estudiante tenga alguna pregunta final. Bueno, vamos a conversar el tema. Justamente esta semana son exámenes finales, se acaba el ciclo 2022-2 y todos están en eso, ¿no? Incluso nosotros los docentes. Pierina, sí. ¿Tiene algo que decir? Profesora, en el tema de resumen, ¿se va también a hacer o no? No, resumen se deja para el último. Resumen no es necesario ahorita. Ya, gracias. Ok. Muy bien, creo que el reto está planteado, jóvenes. La tarea es nuestra, asumirlo. Y si fuera muy difícil, de repente ya conversamos por interno, ¿no? Pero bueno, una vez más le agradecemos, doctora Claudia, por su acertada exposición y también por el asesoramiento, ¿no? Permanente a los trabajos. Gracias, doctora. Gracias, jóvenes, por estar atentos. Éxitos en sus exámenes y en su cierre de ciclo. Ya, nos pasa también los títulos, eso que ha estado corrigiendo, ¿sí? Claro que sí. Ya, nos vemos. Muy bien. Buen sábado. Buen día con todos. Buen fin de semana. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Gracias. Doctora, cuídense.